Tú eres Dios en medio de nosotros. Amén, amén. Agradecemos, Señor, de tu presencia. Amén, amén. Agradecemos que estamos en Chile nuevamente, Señor. Venga tu reino y se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Amén. Como siempre, Señor, sé tú, te damos la bienvenida. Tú eres el más importante. Amén, amén. Tú eres el más importante. Amén. Ven, ven y acariciamos, ven y toco, ven con tu fuego, Amén, ven amén. con tu verdad, ven con tu conocimiento. Ven, Jesús, te necesitamos. Amén. Agradecemos de tu presencia. Así es, Señor, agradecido. Agradecemos de tu presencia. Muchas gracias. Agradecemos de tu bondad. Agradecemos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que se haga tu voluntad, Dios. Amén. Toca los corazones, Padre, conforme a tu voluntad. Amén y amén y amén. ¿La iglesia dice amén? Amén. Amén. Bien, vamos a compartir. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una enseñanza. Vamos a dejarlo llevar por el que es importante lo que estábamos cantando. ¿Somos un pueblo de Dios? ¿Somos realmente un pueblo de Dios? Señor, ¿qué es lo que es ser un pueblo tuyo? Buena pregunta. Amén. ¿Qué es ser tu pueblo, Señor? Cantábamos ahora, somos el pueblo de Dios. Y vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios. Ustedes mantengan Proverbios. Vamos a la palabra de Proverbios. ¿Cuánto nos cuesta servir al Señor? Amén. Llevamos más de 20 años y nos ha costado conocer al Señor. Amén. Nos cuesta ser generosos, nos cuesta reconocer, nos cuesta perdonar, nos cuesta solucionar un problema, nos cuesta solucionar algo simple. Amén. ¿Por qué nos cuesta? En Proverbio, vamos a ir a Proverbio. En Proverbio, ¿lo tenemos ahí o no? Amén. Proverbios 3. Proverbios 3. Amén. En Proverbios 3. Fíjense en esta palabra, hermano. Aquí comienza el Evangelio. Somos un pueblo tuyo. Aunque cantamos, somos pueblo. Nos cuesta ser el pueblo de Dios. Amén. Nos ha costado crecer en las cosas de Dios. Amén, amén. Porque nos cuesta ser generosos, nos cuesta reconocer a Dios, nos cuesta perdonar, nos cuesta solucionar problemas simples. Nos cuesta Amén. conocer a Dios. Amén. En Proverbios 3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Es importante en las cosas de Dios. Cuando nosotros comenzamos, cuando éramos jóvenes, los podíamos collares. Yo tomé esta palabra con mucho respeto a Dios. Es importante apropiar la palabra con respeto y con temor, Amén. si queremos ser algo con Dios. Es como ponerse un collar. Yo cuando joven me puse un collar, era grande así, tenía una cruz grande y colgaba. Claro, a todos les sorprendía eso, de un collar de joven. ¿Quién nos ha puesto un collar? Pero la palabra de Dios es para eso. Y si la apropiamos una palabra, lo metemos dentro de la palabra, podemos nosotros ser ese pueblo que Dios quiere que seamos. Porque Dios quiere que seamos ese pueblo. Dice, un pueblo especial. Pueblo especial, muchas veces, y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que lleguemos a lograr hacer ese pueblo especial. Nadie dice nada, pero la palabra de Dios ahora te dice: cuélgate como un medallón, la misericordia, ¿ah? Amén. Y la verdad, que vaya, es colgársela.
¿Y qué significa eso? Si te cuelgas algo, andas con ella, ¿no? Amén. Pero que es importante el comienzo de una salvación, partir. Son ejemplos del Evangelio que yo recibí conforme al Espíritu Santo. Apropiar, meterse en una palabra y de entrar en ella. Hey, una leerla, la otra cosa acá. Y entrar en ella. Si tú quieres ser ese pueblo especial. Si tú quieres ser esa persona, que Dios te use. Que Dios te ministre y que Dios te guíe. Nunca se aparte de ti. Muchas veces nos apartamos fácilmente, ¿cierto? Amén. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello. ¿Lo dice así o no? Y escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es una muy buena palabra para comenzar el año o a medio de año. Porque si no, vamos a ser evangélicos, religiosos. Y los religiosos ya Dios se tapa los oídos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos obedecido a la palabra de Dios. No la hemos apropiado. Y eso es lo que quiere. La justificación es apropiarse de la palabra. No burlarse de la palabra. Es apropiarse de la palabra. Y esto es una palabra para apropiársela. Si tú quieres ser ese pueblo especial. Amén. Hace cuenta un collar. La misericordia, la verdad. Misericordia y verdad. Porque muchas veces hay que actuar con la verdad. Porque muchos se burlan de las cosas buenas. Pero no puedes burlarte siempre. Porque también va a llegar el tiempo y el día que dice Dios, hasta aquí llegó mi misericordia sobre ti. Pero Dios misericordia es bueno, pero nosotros tenemos que tratar de emprender ese bueno como Dios quiere. Cada palabra, si queremos ser ese pueblo especial, cada palabra que Dios nos da, debemos apropiarla para nosotros. Hablábamos que nos ha costado servir a Dios. Ha costado. ¿A quién le llama la culpa? A la exhortación, a la palabra, al pastor. ¿A quién se le puede echar la palabra? La culpa. Porque siempre hay un culpable. Al diablo le echamos la culpa a veces. Siempre se le ha dicho que la inteligencia está en los oídos. La inteligencia está. Porque si nosotros atendiéramos a la palabra, la apropiamos. Yo siempre he dicho, entrar en la palabra. Así ha sido revelada la palabra. Entra en la palabra de Dios. Apropiala. Tómala. Cuando uno apropia una palabra, fíjense, ya te queda para toda la vida. Ahí, marcado. Pero también hay mucha verdad. La misericordia y la verdad. Hay balanza, hay una balanza. Pero no te burles. Amén. Amén, Dios. La palabra de Dios es para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones y prudencia, para recibir consejo, justicia, juicio, verdad. ¿Por qué nos cuesta a los hombres entender los propósitos de Dios? ¿Por qué nos cuesta? Vamos, estamos preguntando. Cuando hay signo de interrogación, hay una pregunta. ¿Por qué nos cuesta? El egoísmo. ¿Por qué nos cuesta? El egoísmo. Porque su palabra es espiritual, nosotros somos carnales. ¿Por qué nos cuesta? Sigan, opinen. Vagamos mucho en el mundo, pastor. ¿Ah? Vagamos mucho en el mundo. Se atornillamos mucho en el mundo. Somos más carnales, Amén. más dentro. Estamos atornillados en este mundo aquí ya, que como que vamos a vivir toda la vida acá. Nos cuesta. Amén. No razonamos. No entramos a la palabra. Y esta palabra que le doy es una perla, es un tesoro
¿Para quién, Padre? ¿Para quién esta palabra? Si estos chicos están llenos de palabra. Amén. Amén. Sí, Dios. Pero seguimos igual. Amén, Dios. Pero la palabra de Dios siempre tiene un final, si es que nosotros la apropiamos. El alma destruye mucho bien, y eso siempre está. El hombre natural le cuesta entender lo de Dios porque es carnal, naturalmente, ¿no es cierto? Muchos cristianos llevan muchos años en las iglesias y se hacen religiosos. Es increíble, es verdad. Siempre me propuse, si seguimos sentados mucho tiempo, lo hacemos religioso. Siempre le he dicho, la religión se huele. Amén. Si tú entras a un lugar donde las pulgas donde venden ropa usada, sale olor a la humedad de la ropa. Así también es la religión. Pero Dios siempre espera que nosotros recapacitemos, que apropiemos la palabra. Yo le dije una palabra muy inteligente: apropiarse, meterse dentro de la palabra. Es una de las cosas que yo pude ir entrando. Me interesó el Evangelio, pero no es suficiente leerla, no es suficiente marcarla, es ponerla por obra, de entrar en la palabra. Cuando entras en la palabra te queda para toda la vida, te queda marcado, te queda en tu corazón. Como dice la palabra, la leímos de nuevo. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Que no hemos querido ser, no hemos querido entrar ahí, ¿no? Amén. Porque la palabra quizás cuántas veces la has leído. Muchas veces, ¿no? Amén. Amén. Pero hay una verdad. El vino tiene vasijas, ¿no es cierto? Se cambia de vasija en vasija. Y no ha costado cambiar el vino de vasija en vasija. No ha costado, debemos ser restaurados y cambiados. No ha costado. Amén. Él nos dio vida, dice la palabra, cuando estábamos en delitos y en pecado. Yo, Señor, yo estaba en delito. Yo estaba en delito de pecado, porque nosotros somos hijos. ¿Tú crees, Dios, que yo estaba en delito de pecado? Muchas veces nos reconocemos nosotros que somos pecadores, no lo reconocemos. Y eso cuesta también. Y en Efesios 2 lo dice muy claro. No tenemos para qué leerlo. Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso que es un proceso para que nosotros vamos restaurándonos, reformándonos. Pero también tenemos que ir a aceptar la doctrina, la enseñanza. Debemos ir aceptándola para que Dios haga lo que Él quiere contigo. Pero Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene propósito con tu vida. Amén. Y es lógico. Pero Dios nos espera para que seamos ese pueblo que Dios quiere. Somos ese pueblo especial. Quedamos todos mudos. Somos ese pueblo especial. Cantamos la canción, somos el pueblo especial. Pero, ¿qué tiene ese pueblo especial? Tiene valores, tiene cualidades de Dios. Amén. Y que es importante que lleguemos ahí, algún día que estemos ahí, que entremos ahí donde Dios quiere. Fíjense en Romanos 8, en el nombre de Jesús. No me voy a mover un poquito para que lo importante es compartir esta palabra. Romanos 8, versículos 6 y 7. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
que mucha verdad es. Amén. Un cristiano debe tener paz en su corazón. Amén, Dios. Y es vida también interior. La vida y paz. Un cristiano se reconoce porque es pacifista, tiene paz en su corazón. Amén. Y ahí, pero se expresa una palabra antes, vida. Hay vida. Vida y paz, que es importante. Por eso es que nosotros debemos escudriñar la palabra y buscar esas cualidades de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Porque cuando los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y eso es una verdad. Amén. Esa es una verdad que es importante expresarla. Y eso ha pasado para muchos. Amén. Y venimos a la iglesia con nuestros sentimientos, pero no con tu corazón, para que Dios te hable, para que Dios te restaure. Y seguimos igual. Y la gente se da cuenta que no hay cambiado, que te ha costado restaurarte, reformarte. Pero Dios siempre quiere. Amén. Dios es tan bueno que quiere. Pero, oye, ojo, no te burles mucho tiempo. Amén. Así es Dios, amén. Porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra, ¿no? Amén. Pero Dios quiere. Dios siempre está en Él el querer. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo de la creación, cuando Dios creó, lo creó en vanidad, pero pensando que también podríamos ser, como lo compartíamos, espíritu viviente. Ya no seamos alma viviente, sino espíritu viviente. Amén, amén. El anhelo ardiente, Dios espera que se levanten los hijos de Dios. Amén, Dios. Y ese pueblo que quiere Dios, ese pueblo, cuando se levanta el Hijo de Dios, un Hijo de Dios que se levante, que el Espíritu Santo sea el que gobierne tu vida, ya no tus sentimientos, ya no tu carácter carnal, humano, sino tu espíritu. Amén. Que tu espíritu sea el que gobierne tu vida. Y es vida y paz. Es importante, vida y paz. Son dos cualidades que podemos ver en una persona. Puede decir, este es un hijo de Dios. Tiene cualidades, se ven, se aprecian. No se está mirando al hombre. Hay un dicho que yo quiero cortarlo. Aquí sí, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es el Espíritu Santo que empieza a envolver a una persona Amén. Amén, amén. y a hacerlo una relación íntima entre el hombre y Dios. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. Para llegar ahí a esa canción que estábamos cantando, que somos un pueblo especial. Fíjense Israel. Israel es el pueblo de Dios. Todo mudo. Todo mudo. Pero es así. Él quiere, el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Los israelitas, un pueblo judío que han sido un pueblo duro de servir y despreciaron la palabra de Dios, las profecías, las revelaciones de claridad y la claridad de los profetas, y que dieron testimonio del Mesías, tropezaron en la roca en la cual podrían haber tenido fundamento seguro. Amén. ¿Dónde tropezamos nosotros? En la roca. Amén. Y ahí tropezamos por nuestra ignorancia, Amén. arrogancia Amén. Amén. y egocéntrico de los hombres, que somos todos hombres, simple hombres. Pero la roca, ¿quién es la roca? El Señor, la palabra de Él. Él es la palabra. Amén. Ahí, el pueblo de Israel, la roca, Jesucristo. Israel
¿Es el pueblo de Dios? Amén. Amen. ¿Es el pueblo de Dios? Hoy día estamos viendo una realidad. Amén. Ellos esperan al Mesías. Hoy día los rabí eran gente muy intelectual que sabían muy bien la palabra y ellos enseñaban porque en ese tiempo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo guiaba, lo reformaba. Ahora hay muchos, son palabras de ellos mismos, de los judíos, que hay muchos rabí que cualquiera se puede levantar a predicar la palabra de Dios, pero no tienen el consejero, el más importante, en el cual nosotros tenemos, Amen. que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Dios. Y es lo que, imagínate, Israel, los israelitas tuvieron la palabra, los consejos, las profecías, y ellos no lograron levantarse. ¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando nosotros? ¿Vamos a ser igual que los israelitas? ¿Esperar que venga el Mesías y nosotros no nos vamos a levantar? Y ellos todavía esperan al Mesías y no tienen el Espíritu Santo. Y esa es la verdad. Amen. ¿Qué es lo que pasa con nosotros mismos? Si no podemos lograr el deseo de que podamos tener una relación con el Espíritu Santo, vamos a quedar así, igual que los israelitas, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tienen la palabra, la ley, pero no es la ley solamente. Necesitamos la ley, naturalmente, pero el Espíritu Santo, Amén. que está gobernando nuestras vidas. Amen. Y quiere enseñarnos constantemente eso. Por eso les quería compartir esto, Amén, Dios. que es bueno que podamos entender. Fíjense en Génesis 32, el comienzo de la Biblia. Génesis 32. ¿Lo tenemos? Amen. Amén. Génesis 32, versículo 24. Amen. Muchos dicen el verso. En Centroamérica, en América dicen verso, no es verso, versículo. Porque si han escuchado eso, bueno. Génesis 32, versículo 24. Amén. Amén. Y así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se lo desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Esta es una palabra que compartí yo en Laguna Verde, un poquitito así, Amén. pero justamente que es importante que veamos esta palabra, porque de ahí nace Israel, a través de, porque Jacob quería ser como su padre Abraham, como su padre Isaac, quería que Dios lo bendiciera, lo bendijera. Y imagínate que luchó con un ángel, y ese ángel era Dios. Y lo vio con tanta fuerza, con tanta lucha, que él quería que lo bendijera. ¿Quién ha querido que Dios lo bendiga? Mucho, mucho. Pero no hay mucho corazón para eso. Hasta por ahí nomás. Amen. Y él quería que Dios lo bendijera, así como Abraham, así como Jacob. Y luchó contra él.
Y desde ahí cambia. Israel, Jacob empezó el pueblo de Dios a llamarse Israel. De ahí comienza el nombre Israel. Porque ahí José fue a Egipto y comenzó a levantarse el pueblo, los hebreos allá en Egipto, y de ahí se levanta el pueblo y va y usa a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Y de ahí sí, el pueblo de Jacob, de Israel. Y ahí comienza el nombre Israel. Y Israel salió del pueblo y de ahí el Espíritu Santo, cuando yo estaba misionero, me dice, Israel es todo aquello que creen. Mucho tiempo atrás. Niño en las cosas de Dios, misionero. Israel es todo aquel que cree en Dios. No es solamente Israel hoy día, ellos han perdido mucho de las cosas de Dios. Pero Israel son todos aquellos que creen en Dios. Y lo dice la palabra de Dios. En Isaías 43. Isaías 43. Estamos compartiendo que esto es importante para que sepamos que Dios busca a ese pueblo especial. Dios quiere que se levante. Isaías 43. Isaías 43. Estamos enseñando una palabra. Imagínate, a mí me gusta más predicar, estoy ahí ya para entrar ahí, pero vamos. Estamos enseñando una palabra que es importante. Isaías 43. Isaías 43 del 1 al 5 dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse un nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá de ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable. Yo te amé, daré pues nombre por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré generaciones y del occidente te recogeré. Amén. Bueno, nosotros somos ese pueblo que venimos también, que a través de la fe de Abraham partimos también creyendo en el Señor. En este tiempo, como le digo, era misionero cuando me dice, todo el que cree en mí, Israel ya no es Israel solamente, Israel es todo aquel que cree en mí. Y si tú ves la Biblia, habla de Israel y habla de ti. Israel prácticamente en 1948 nombra el nombre de Israel como país de origen. Y eso viene de Jacob y de las promesas que Dios habla sobre Israel. Porque Israel son hombres que se dan por Dios, que luchan por su propia salvación, que quieren la bendición de Dios, que apropian las cualidades de Dios. Amén. Y la pregunta a Dios, Señor, ¿qué quiere decir tu pueblo? Porque hoy día estamos viviendo tiempos difíciles y realmente, ¿quién es el pueblo de Dios? Es una pregunta. Un pueblo de Dios consiste en recibir la revelación de Dios, recibir la revelación de Dios, hacer su voluntad, transmitir a todos los hombres, a todas las naciones el conocimiento de Dios vivo,
y su visión. Amén. Eso es un hijo de Dios, no se para. Un hijo de Dios siempre continúa, esté donde se mueve. Porque muchas veces nosotros decimos somos hijos de Dios. Mejor no decir que tú eres hijo de Dios, que la gente diga que tú eres un hijo de Dios. Siempre lo hemos compartido eso. No es necesario decirlo. Pero un hijo de Dios se muestra que es un hijo de Dios. Y por eso que muchas veces decaemos nosotros mismos, porque nosotros nos presentamos como es ese nombre. Y muchas veces es muy grande para nosotros mismos. Es bueno ser humilde, como decía, para colgarse. Está muy linda esa revelación. Yo partí con eso en el cuello, misericordia y verdad, aunque muchos han burlado. Amén. Pero te digo una cosa, no llegáis lejos, el burlador no llega lejos. Amén. Pero la misericordia y la verdad te guía por el camino que Dios quiere contigo. Hoy día, como decía Israel, ya no tenemos la bandera de Israel, no tenemos la bandera del rey, te das cuenta, Israel, están todas las profecías a favor de Israel. Se nos enseñaron a bendecir a Israel. Pero Israel todavía no conoce al Mesías. Ellos están esperando al Mesías y todavía no lo conocen. Y la religión toma posición en todo lugar. Pablo cuando partió en Corintio hizo una división entre el creyente y no creyente. Y de ahí formó Corintios, que parte con la falda larga, el pelo largo, para hacer una división entre lo del mundano y lo de Dios. Pero ahí quedó. Pero Pablo fue restaurándose en Romano, en Efesios, en Colosenses, fue otro Pablo, fue formándose. Amén. Y así es la salvación de nosotros. Partimos así, pero tenemos que ir reformándolo. No podemos quedarnos ahí en Corintio. Debo ir reformándolo. Israel se quedó. Ellos también tienen sus tradicionales trajes que lo usan. Muchas veces la religión es un traje que usan. Un traje que tú te pones porque te lo exige la religión. Pero no te salva. Amén. Amén. Dios quiere que entremos a la palabra, que apropiemos la palabra, para que ya no estemos 20 años más. ¿Me entienden? Que apropiemos la palabra de Dios. Que seamos inteligentes. Estoy compartiendo, enseñando esta palabra, que es importante. Entonces, Israel quiere decir prevalecer. Israel quiere decir prevalecer, es decir, permanecer. ¿En qué? En la fe. Por eso mismo, desde ahí nace el nombre Israel. Fíjense, es Dios que se lo dio. Y ese es el pueblo el que busca a Dios. Hombres que prevalezcan, que permanezcan. ¿Me entiendes? Hombres que permanezcan en la fe. Esto es una argolla cuando nos casamos, ¿no es cierto? Bueno, aquí en Chile lo usan a la izquierda, allá en Noruega a la derecha. Pero cuando te separas de Dios, te saca, como que te saca la argolla. Te separas de Dios. Amén. Tienes que volver a reencontrarte con Dios, a Amén. casarte con Dios. Y muchos lo han hecho, pero le han hecho promesas con Dios. Y han dicho, Señor, esta vez para siempre. Y muchos aquí se han separado de Dios y continúan de la misma manera. No han hecho un pacto con Dios. Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que te he fallado. Yo quiero volverme a ti. Amén. Porque no pudimos estar esperando más tiempo y más tiempo. O si no, lo perdimos definitivamente. Pero Dios quiere hacerte volver. No sé quién eres tú, pero Dios te quiere hacer volver. Porque has estado separado de Dios. Amén. Y has estado con mentira, con astucia.
Y eso no es de Dios. Amén. Eso te aleja más de Dios. Más de Dios. Puedes engañar a un religioso, pero no a un hijo de Dios. Amén. Pero Dios te llama. Fíjense, Israel, perdieron todos. Israel, pueblo de Dios, hoy día no pareciera serlo. A nosotros lo enseñaron en la escuela bíblica a bendecir a Israel. Yo me encontré con un rabí y el rabí me dice: ustedes están equivocados. Un rabí, imagínate, un rabí fue a predicar en las iglesias en esos tiempos. Yo sentí y dije: si fuera pastor nunca dejaría a un rabí predicar, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos dicen que nosotros estamos equivocados, pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Y se equivocaron a las profecías que fueron dadas. Y fíjense, y estamos en los últimos tiempos. Amén. Los judíos se equivocaron. Entonces, antes de eso, no están acostumbrados a que les enseñen, ¿eh? No están acostumbrados. Entonces, Israel quiere decir prevalecer. ¿En qué hay que prevalecer? Sea el tiempo que sea la situación que sea lo que vaya a vivir de aquí para adelante. Hay que prevalecer. Hay que prevalecer. Permanecer en la fe en Jesucristo. Sea cual sea la situación en que vivimos. Los judíos se equivocaron. Interpretaron mal las profecías. Interpretaron mal a Zacarías. Porque ellos hablaban de la segunda venida de Jesucristo. Y la mayoría de los judíos esperan la venida de Jesucristo. Pero la venida es la segunda venida. Es la segunda venida. Que es importante que lo tengas en conocimiento. Porque ellos todavía esperan al Mesías. Los judíos no creyeron a Jesús. No pudieron entender que el Mesías sería muerto y muerto en una cruz. No esperaban que un Mesías iba a ser muerto en una cruz. Entonces, la espera del Mesías no era por la expiación de los pecados, sino alguien que lo liberara de sus enemigos. Y en ese tiempo eran los romanos los enemigos de... Amén. Es importante esto. Tú tienes que saber, el pueblo de Israel dejó a Dios. Y nosotros vamos por el mismo camino. Y porque no se aplicaron a la fe de Jesucristo, no apropiaron la palabra, no apropiaron las profecías que obtuvieron. Entonces, como se dice, la espera del Mesías no era por la expiación de los pecados, sino alguien que los librara de sus enemigos. Y Él vino a eso, a expiar de los pecados. Venía a restaurar a todo su pueblo. Imagínense, si nosotros no apropiamos la palabra de Dios, la palabra predicada, nos vamos a quedar ahí, nos vamos a morir. Hay muchos cristianos que duermen, que hay que despertarlo. No entienden. La religión es una venda. No ven. Es una venda. No aprecian, no ven. Amén. Y nosotros en Cristo Jesús en Cristo Jesús la venda es sacada. Podemos apreciar y ver y entender todas las cosas de Dios. Y lo que lo estoy compartiendo es el tiempo de compartirlo. Para que realmente, como la canción decía, que Dios espera, hace mucho tiempo, desde cuando creó el mundo, espera que se levanten esos hijos de Dios, esos hijos especiales, que puedan moverse conforme al Espíritu Santo,
que puedan hacer cosas junto con Él. La visión de Dios. Y se las digo, porque siempre el diablo se infiltra y tu boca lanza cosas sin entendimiento. La visión de Dios es que, así como el Padre estuvo en el Hijo y el Hijo en el Padre, así también Él quiere que nosotros seamos uno en Él. Pero quizás es muy lejos para ti. Somos templo del Espíritu Santo. Es decir, siempre de cuando yo llegué aquí les predicaba, Dios no está en el muro, ni en un metal, ni en un madero. Está en medio de los hombres. Y esa es la visión de Dios, que se desarrolle. Pero así como los judíos que han dejado, le dieron la espalda a Dios, también nosotros podemos decaer también en eso. El que se separó de Dios debe unirse con Él, volverse a casar. Si no vas a darte vuelta, y no vas a lograr el deseo de Dios, porque el deseo de Dios no es el deseo nuestro, es el deseo de Dios, que tú seas restaurado, que tú seas reformado. No te has dejado restaurar, has sido tú. Y por eso no hay tanta unción ahora. Se roban la unción. Pero Dios es bueno. Dios espera que nos restauremos, nos reformemos, que apropiemos la palabra, que la colguemos como Proverbios 3, muy hermosa la palabra. Porque es la manera de hacer la voluntad con Dios. Es la manera de moverte con Dios en todo lugar donde vayas. Isaías lo confirma. Mire, estamos hablando de esto porque es importante lo que le pasó a Israel. Porque podemos ser elegidos, podemos ser predicantes. ¿Cuántos todos han predicado acá? Casi la mayoría ha predicado. Se han levantado varios predicantes, amén. Varios predicantes, varios misioneros, varios siervos de Dios se han levantado. ¿Por qué? Porque se les ha dado la oportunidad para que vuelen. Porque eso, no podemos estar sentados en una silla toda una vida. El sentido es volar. Volar en Cristo, volar, hacer su voluntad conforme al Espíritu Santo que está en ti. Y eso es lo que ha querido Dios. Y imagínate, al pueblo de Dios que a Israel le pasó eso. Muchos israelitas se han hecho dinero, se hicieron millonarios, muchos judíos millonarios, que apropiaron la palabra ha sido una bendición. Pero se fueron, bíblicamente está escrito, y se fueron por ese lado. Muchas veces la plata no es todo, es una parte. Pero te consume también. Y creemos que es bendición. Oye. Es buen ejemplo. Porque ellos fueron elegidos como un pueblo de Dios. Y como muchos, Dios ha llamado a mucha gente, pero quedan en el camino. Los latinos, ¿por qué quedamos en el camino, Señor? ¿Por qué? Porque somos muy sentimentales. Porque todavía la venda nos ha sacado. ¿Por qué no? La venda es Jesús, el que cuando resucitamos de los muertos, la venda es sacada. Cristo empieza a mostrarte el camino. Él es el camino, la verdad, la vida. Y Él te empieza a mostrar las cosas, las cualidades. Fíjese en esto. El Espíritu Santo muestra las cosas. Israel, pueblo de Dios, hoy día, aunque hay muchas profecías, y le digo una verdad, hay profecías, quizás 144,000 judíos, está escrito en Apocalipsis, que van a ser protegidos por Dios. 144,000 habla Apocalipsis sobre eso. Pero esa es la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo se va a parar entre
Palestina e Israel, en medio de ellos, en la segunda venida. Todos lo van a ver. Y en un día van a ser salvos. Muchos. En un día. Es más, en Isaías lo confirma. Isaías 9. Tú sabes. Isaías lo confirma, 9, versículo 6. Porque un niño no es nacido hijo. Porque un niño no es nacido hijo nos ha dado. Y el principado sobre su nombre se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se llamará su nombre admirable, ¿ah? Consejero, el que nos da consejo, consejero, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Deuteronomio 6, fíjense en esta palabra. Deuteronomio 6, versículo 1 al 6. Y Deuteronomio 6, del 1 al 6 dice: y estos pues son los mandamientos y estatutos y secretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que le pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oh pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, fíjense en el versículo 3, confirma eso, que el pueblo, Israel es todo el pueblo de Dios, que es todo el pueblo creyente, todo pueblo creyente. Oye pues Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. ¿Qué dice en el 4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. Ya en estos tiempos ya hablaba Dios del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que los israelitas no entendían, que ya venía Padre. Jehová uno es. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno son. Imagínate, en el Viejo Testamento ya Él nos profetizaba, nos hablaba que Él era uno. Cuando creó también al hombre, lo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya estaba la visión de Él. La visión de Él tiene un propósito grande aquí en la tierra. Oye Israel, en el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya Él lo confirmaba, pero nadie no lo entendieron, que Él iba a ser uno, y con el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo encuentro hermoso, porque esto está escrito muchos antes que viniera el Mesías, pero los israelitas no lo entendieron. El Espíritu Santo es importante hoy día.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante para que nosotros tengamos esa relación, Amén. esa comunión con Él. Porque Él es el que nos guía y nos enseña y nos muestra todas las cosas. Esta es una enseñanza, pero tiene mucho valor para tu salvación. Amén. Amén. Porque así como Israel, un pueblo bendecido, le dio la espalda de atrás, le ha pasado muchos cristianos, a muchos. Y es tiempo que recapacitemos, que nos reformemos, que apropiemos la palabra de Dios como proverbio. Entremos ahí, entremos dentro de una palabra, para que emprendamos el vuelo como esa persona que queremos ser. No queréis ser misionero, no queréis ser un siervo, un predicante. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Pero ¿qué es lo que quiere Dios que seas tú? Porque eso es muy importante también. Muchas veces queremos ser lo que Dios no quiere que tú seas. Amén. Así que eso, busquemos a Dios. Y el que se separó, tienes que volver a casarte con él. Y volverte. Y hacer una promesa con Dios. Hacer un pacto. Señor, que esta vez sea para siempre. Que sea para siempre. Porque si no, cristiano de cartón, no llegáis lejos. Y el problema es que hay, te tropiezas con la piedra, con la roca. Y eso se llama Jesús. Y ahí no podemos. Israel ha tropezado con la roca, con Jesucristo. Y no avanzó. Y ahí quedó. Imagínate los rabí ahora, los rabí de Israel, que ellos eran perfectos. Ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo van a poder enseñar a su pueblo? Si ya no está esa sabiduría que tenían ellos. Eran muy respetados los rabí antes. Amén. Y siempre hombres como nosotros, que recibimos a Jesucristo como su Señor y Salvador, tenemos el privilegio de contar con Él. De contar con Él. Y que revele lo que está oculto. Y que revele. Porque el Espíritu Santo lo hace. Amén. Amén. Fíjense en esta palabra. No es menor de Isaías, ¿cierto? ¿Dónde estamos? En Deuteronomio, es que se me movió la Biblia. 6. Deuteronomio 6. Y la ¿la leímos todos juntos? El número 4 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense en el tiempo que ya él hablaba. Si tenemos venda en los ojos no podemos ver entrar a la palabra. Amén. No podemos. Fíjense en esta palabra que es importante, estamos dándole honor a Jesús, al Espíritu Santo. Eso, reconocerle a Dios que Él mora en medio de nosotros, que Él ya resucitó de los muertos hace mucho tiempo, más de 2000 años, y que vive en medio de nosotros, que está en medio de nosotros. En Deuteronomio 18, fíjense en esta palabra. 18:15.
Dios promete un profeta como Moisés. Está escrito acá en la Biblia. Dice profeta, Moisés habló, profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Jesús mismo dijo, Jesús se identificó él mismo y dijo, he aquí yo soy de quien Moisés habló. Y también dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Imagínate y por eso los judíos no podían entender cómo él viene de otra generación y iba a hablar con Moisés. Moisés habló de él, que venía. Y Jesús es más que profeta, mucho más que profeta. Es el Hijo de Dios. Y eso estamos marcando ahora. Fíjense, un pueblo que le dio la espalda a Dios. Aquí hay mucho que le ha dado la espalda a Dios. Pero podemos nosotros volvernos a Dios. No seamos como el pueblo de Israel. Volvamos a Dios. Volvamos. Deja que la presencia de Dios se manifieste en este lugar con libertad. Porque la mentira también nos surgimos mucho, nos vamos muy a... Así que aprendamos a vivir conforme al Espíritu Santo. Fíjense esta palabra que tenía. ¿Para quién? Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? Ahora la pregunta es, Señor, ¿realmente quién es el pueblo de Dios? ¿Ah? ¿El qué? Que persevera. Amén. Ahí está la clave. ¿Quién es el pueblo de Dios? El que persevera. Yo siempre en mi lucha y en todas mis caídas y todo, gracias por la lucha, Señor. Gracias por la lucha, porque por ella yo te conoceré. Un hombre de Dios debe tener lucha, debe tener aflicciones, debe tener pruebas, debe pasar por cosas. Y ese es el que perdura y es fuerte y es valiente y logra las metas, logra lo que Dios tiene para él. Porque mira, Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que tú seas algo en la vida. Pero te puede estar predicando 40, 50 años. Tú mueres mucho antes. O vives mucho antes. Pero es verdad. Dios es bueno, ¿ah? Es increíble cómo Dios hace las cosas, hermano. Aunque la segunda venida del Señor, Él se presentará ante todos los israelitas y los palestinos. Ante los israelitas y los palestinos. Dios hace excepciones con los palestinos. Los palestinos no conocen a Dios. Y los israelitas, ¿qué? Tampoco conocen a Dios. Siempre lo he entendido en mi corazón. El Espíritu Santo te pone cosas desde cuando yo fui nuevo salvo. Dios te empieza a poner cosas en el corazón, pero no las expresa hasta el tiempo que llegue, porque madura en tu corazón, madura, y es como profecía para el tiempo que tú la predicas. Y esto que estoy hablando, estoy seguro que en otros tiempos, en otros países pueden estar predicando lo mismo, porque el Espíritu Santo uno es. Y así son las cosas de Dios. Y lo que quiero compartirte, que aprendas a conocer al Espíritu Santo. Ya basta de astucia. El astuto Dios, si soy astuto, nunca Dios va a tomarte en cuenta. Te va a rechazar. Porque no puede darte mucho a ti porque lo podéis dejar mal en el medio del camino. Los astutos, los mentirosos, no podéis. No entrarán al reino de Dios tampoco. Los cobardes tampoco entrarán al reino de Dios. Así que te aliento para que apropies la palabra. Podría haberte predicado, exhortado, pero ya estáis tan exhortados, estáis tan que, no sé.
¿A quién le predico Dios? Amén. A los hijos tuyos. Amén. Vamos, ¿quién levanta la mano? ¿A quién le predico? A mi Señor. O sea, aprenda a ser humilde. A mi Señor, a mí me predicáis. A mí. Amén, Dios. Yo no quiero ser como los israelitas que te dieron la espalda a Dios. Yo me quiero volver a ti, Señor. Quiero casarme contigo, Dios, nuevamente. Quiero volverme a ti. Quiero volverme a ti. Yo hice un pacto con Dios. En mucho tiempo no lo hago. Quería servir a Dios. Trabajaba en las plataformas, ganaba mucho dinero en ese tiempo. Tenía todo, material. Que no es todo. ¿O no? Los que están ganando platita lo pueden entender. No es todo. Y los vicios y las cosas que salen en el camino, tenía la plata, la compré. Y yo en ese tiempo, yo no era el misionero, no era nadie, todavía recién, buscaba a Dios. Quería yo cambiar. Quería cambiar. Me doy un paso para allá. Hasta aquí no. Me voy para allá. Me veo. Y había un puente largo. Y en ese tiempo me pegaba unos pitos de marihuana, me pegaba unos pititos así de vez en cuando. Y esa vez yo tenía una pipa y la prendí. La cargué bien cargadita, la prendí y me fumé esa pipa subiendo al puente. Yo quería dejarla. Quería buscar al Dios vivo. Y me fui caminando y me pegué 3 o 4 piteadas allá. Subiendo, porque era un puente así largo, es bien conocido. Y le dije, Señor, ayúdame. Yo quiero salir. Amén. Yo quiero conocerte a ti. Me pegué otra piteada y la tiré para abajo. Y la vi que se caía, y cayó al mar. Sin saber qué es lo que hacía yo. Yo hice un pacto con Dios. Desde ahí nunca más, nunca más, nunca más. Y de ahí se acercó Dios conmigo. Yo, botado en los cementerios, lloraba por mi salvación. Porque yo quería. Y cuando sentí que ya Él se acercó a mí, dije, Señor, esto es para siempre. Esto es para siempre. Y así fue. Así que no le vuelvas la espalda a Dios. El pueblo de Israel prácticamente le dio la espalda a Dios. Ellos ahora no son un pueblo de fe. Están viviendo a la ley, están bajo la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, ya hace mucho tiempo que estamos bajo el Espíritu, no bajo la ley. Y por eso muchos no se atreven a hablar de esto y a predicar esto, porque los critican. Porque a Israel se lo reconoce como un pueblo bendecido por Dios. Pero en ese tiempo estamos, que la gente se está dando cuenta y preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es el pueblo tuyo? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Un pueblo de Dios, te quiero decir una cosa, si estamos pastoreando, si estamos aquí, un pueblo de Dios ora por su presidente, sea cualquier esta parte política, y hace funcionar. No, pastor, si me han dicho, yo lo dije, no, si nosotros también si oramos, nosotros siempre por el presidente, y oramos por esto, y oramos por esto, pero ahí llegaste al cielo. Le tocaste el corazón de Dios, se produjo algo cuando tú oraste, esa es otra cosa, que tú ores por algo, pero que no te produzca nada. Yo creo que los siervos de Dios tienen una función en un país. Hay que orar por los extranjeros aquí, hay que orar por el país, hay que orar por muchas cosas. Que te quiero decir una cosa, cuando estuvimos aquí nosotros pastoreando, muchas cosas se hicieron en el mundo espiritual, en la oración. Le tocamos el corazón a Dios. La oración es para tocarle el corazón a Dios y Dios lo produce. Y Dios lo produce.
En Corea, donde el pastor coreano Paul Ng-shu es una de las que tenía la iglesia más grande del mundo, revolucionado, vino una bendición completa. Amén, Dios. Dios ha bendecido este país. Amén. Amén. Pero no fue de la nada, había mucha oración también. Por los presidentes, por el diputado, por todos los ministros. Aquí hay ministros muy inteligentes, con mucha sabiduría, que pueden alcanzar y hacer cosas grandes para Chile. Pero falta tu oración, no una oración que no tiene que, la oración tiene que llegar. Y te quiero decir una cosa que uno sabe cuando llega a la oración de Dios. Amén, Dios. Falta oración. Si no, ¿esto queda qué? ¿De qué función hace? Somos pueblo de Dios. Un pueblo de Dios hace funcionar. La oración es muy importante. Muy importante. No creer, será, oh, yo oré por esto y funcionó. No ser tan egocéntrico. No ser tan egocéntrico. Amén, amén. Y si no soy hijo de Dios, ¿cómo puedo llegar allá? Oh, ¿no? Amén. Así que si queremos mantener el país en orden y muchas cosas así, pedirle a Dios. ¿Qué es lo que está mal en Chile ahora? ¿Cómo vemos Chile hoy día? ¿Cómo lo vemos? La delincuencia. ¿Con quién lo podemos quejar? Muchos yo he escuchado que se quejan con el presidente. El presidente no manda la cabeza nomás, pero el Senado es el que manda al final. Amén, amén. Ellos deciden todas las cosas, las leyes. Así que eso les quería compartir. Era mucho más, pero de eso. Que se vuelvan a Dios. Que se vuelvan a Dios y que no les den la espalda a Dios. Así como el pueblo de Israel. Porque ¿qué más? ¿Cuántos años más esperar al Mesías? Imagínate, va a llegar el Mesías allá. Fíjate todas las